Buenas noches, bienvenidos a esta edición 16 de Más Velocidad. Ya vamos acumulando números, vamos bien, afortunadamente, gracias a Dios. Estamos trabajando para informar de todo lo que ocurre con la actividad de los deportes a motor, lo que hacen los pilotos colombianos dentro y fuera del país, las notas que nos trae don Pipe, muchas enseñanzas cada 8 días. Así que los invitamos a que se entretengan en los siguientes minutos y saludamos a Eduardo inmediatamente. No, qué presentación tan seria, tan formal. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Rubiel, Felipe, Gilberto. Hoy como estamos tan formales, entonces señor Luna, siga usted con la palabra. No, buenas noches. Vamos a ver mucha información el día de hoy. Como siempre lo hemos tenido, muchas cosas pasaron este fin de semana, entonces esperemos a ver qué información nos traen nuestros compañeros. Así que, Felipe, Bueno, buenas noches a todos. Así como hubo sorpresas en la competencia, también hay sorpresas con la sección informativa. Y hoy les traemos, como fue también una parte de deuda de mi parte más bien, les traemos algo importantísimo, que de pronto más de uno se hará la pregunta, ¿y qué tanto tendrá esos botones de un control de Fórmula Uno? Bueno, esos se los traemos en la sección, así que estén atentos. Y yo antes de entrar con la imagen del día, sí quiero preguntarle qué tiene que ver la aerodinámica con los timones, pero usted me responderá más adelante. Ya usan los timones aerodinámicos, no sabía. La imagen de- la, la imagen del día tiene que ver con una persona de ser caballero de la corona británica. Es un tipo de admirar en el deporte a motor. Mientras Pipe nos deja ver, obviamente, como todos los miércoles, nos da permiso de ver la imagen del día. De una, ¿no? El señor Frank Williams, emblema de la escudería Williams, que pese a que se sigue llamando igual, ni él, ni su hija Claire, ni su otro hijo, que en este momento se me olvida el nombre, pero amiguísimo de Rubiel, se nos van de la Fórmula Uno dejando el legado de ser una de las pocas escuderías que logró muchas victorias y no pretendía vender carros en la calle. ¿Se ¿No acuerda, era, Rubiel? no era Jonathan? Jonathan Williams, creo que sí. Creo que sí, es amigo de Juan Pablo Montoya, ¿no? Muy Muy, muy, amigo de Juan Pablo. muy amigo. Si la memoria no me falla, la verdad. No, yo espero que no le falle todavía, ¿no? Está usted muy joven. El Pero señor, el lo señor, bueno el Sir Frank Williams, ¿no? Sir Frank Williams, caballero de la corona británica. que Sí. acostumbraba a aquella época de los 70 a recorrer el circuito trotando, Sí, Pero, tenía una vitalidad muy, muy fuerte y lideraba el equipo Williams en ese inicio. Y en los 80 y los 90 tuvieron digamos que la era más grande del equipo Williams. Eh, Fue, digamos, el que impulsó mucho la Fórmula Uno a la competitividad. Recordamos esos carros de los 90 espectaculares con Mansell, con Senna, con muchos otros que estuvieron ahí. Y sin duda alguna va a hacer falta en la Fórmula Uno la familia Williams como tal, ¿no? Sus Esperemos dos a últimos, sí, sus dos últimos campeones mundiales, el señor Damon Hill Jacques Villeneuve. y Jacques Villeneuve en el 97, ¿no? Pero bueno, eso viene adelante, no nos adelantemos porque nos estamos chiviando, ¿no? Otra vez. otra vez con lo Vamos mismo. a hacer la de Ron, a Gilberto, perdón. Esta vez es para Gilberto, sí. Bueno, entremos en materia y nuestro primer invitado en el día de hoy es el presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, Santiago Echavarría, y lo invitamos a propósito de las declaraciones que dio hace 8 días el ministro del Deporte, don Ernesto Lucena, que le dio la bandera verde a los deportes a motor. Entonces le preguntamos al presidente de FedeAutos, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la actividad siguiente que van a tener ellos para rearrancar, la palabra de moda, el deporte a motor, sobre todo el automovilismo? Referente a la inquietud que puede tener la gente referente al comunicado del ministro Ernesto Lucena, precisamente tenemos las federaciones a motor, Fedecar, Fedemoto y nosotros, Fedeautos, una reunión el próximo lunes 14 de septiembre a las 11 de la mañana para aclarar todas estas inquietudes que pueden generar y así dejar todo listo para ver el ministro qué lineamiento nos da, cómo debemos arrancar
y a qué protocolos nos debemos acoger, si son los que nosotros le presentamos al ministerio al inicio de la pandemia o hay algún otro protocolo diferente con el cual tengamos que ejecutar en el momento de nosotros desarrollar nuestras labores. Bueno, lo que queda claro es que están pensando ya en terminar de afinar los últimos detalles, a ver hasta dónde se puede reactivar. Pero otra parte de la historia la Carlos Ramírez, el presidente de FedeMoto, quien nos habló respecto del mismo tema de lo que nos anunció aquí en Más Velocidad en primicia el ministro del Deporte. Dentro de las nuevas medidas que salieron del gobierno para la reactivación de todos los deportes, la Federación Colombiana de Motociclismo viene trabajando en este momento en estandarizar ese protocolo que ya había sido presentado al Ministerio del Deporte para poder iniciar esas prácticas controladas. Estamos a la espera, una reunión que tenemos el próximo lunes con el ministro del Deporte, que nos va a dar unos lineamientos, ya que salga esa nueva reglamentación. Estamos muy cercanos de que las pistas nuevamente puedan empezar a tener toda nuestra actividad de motociclismo. Sabemos que será de una manera diferente, pero estamos listos. Eso fue lo que nos dijo el de la FedeMoto. Ya oímos al de FedeAutos. Rubiel, ¿usted qué concluye de ahí? Pues hay que esperar qué conclusión, con la redundancia, reunión que van a tener la próxima semana. Y de ahí, hasta donde yo tengo entendido, las federaciones, tanto la de kartismo como la de motociclismo, como la de automovilismo, pues están pensando en actividades no ya, sino más bien a mediano y largo plazo, porque pues lo que está por ahora con bandera verde es las prácticas, pero la competencia oficial no, está todavía dada. Entonces, mientras se da apertura a la competencia oficial, pues ya prácticamente estamos terminando la temporada. Entonces, los karts entiendo que van a reunir las categorías, hacer un campeonato o una válida o un campeonato muy corto o una copa, reuniendo las categorías. Y lo mismo está pensando la Federación Colombiana de Motociclismo, porque ya no hay espacio para hacer un campeonato. Entonces, un mini campeonato o una copa que lleve un nombre importante y que reúna varios motociclistas repartidos en 3 días, viernes, sábado y domingo, porque no hay espacio para, según el protocolo, tener tanta gente en un escenario deportivo. Es lo que yo creo, es lo que pienso que va a suceder. Esperemos a ver qué ocurre después de la reunión de la semana entrante. En la idea de Rubiel especulando, tampoco tendríamos posibilidad de hacer las 6 horas porque solamente entre los pilotos, los mecánicos de la grilla, ya superamos el aforo lejos. Sí, claro, si usted pone ese público de las 6 horas dentro del paddock y de los pits y de las zonas VIP, pues tenemos más de 600, 700 personas allá reunidas. Entonces no creo que funcione, a no ser que de aquí a diciembre se encuentre la vacuna y eso no va a suceder por ahora, no hay ninguna noticia que nos diga eso, ¿no? Lo mismo ocurrirá con el latinoamericano o con la GP de motociclismo, que reúne muchísima gente dentro de las zonas internas del autódromo, ¿no? Es cierto. Que pase. Pero bueno, las noticias buenas llegan a nuestro país del lado de los pilotos que nos representan. Y nuevamente, la oportunidad es Gabriel Chávez, quien consiguió su segunda victoria en el desafío Michelin de pilotos del campeonato IMSA norteamericano. A pesar de la cantidad de limitaciones y a pesar de todo lo que ha ocurrido, se consiguieron su segundo triunfo en la temporada 2020. Aquí está lo que nos dice Gabriel Chávez después de su victoria. Terminamos el fin de semana de Road Atlanta, un gran resultado con un primer lugar. Tomamos el liderato del campeonato también, así que pues muy contentos con eso. Pues bueno, el balance de carrera, una carrera pues bastante difícil, condiciones difíciles, mucho calor. Nos dieron el BOP, el Balance of Performance, antes de este fin de semana. Nos quitaron 10 litros de gasolina, que pues nos hizo la vida bastante difícil. Nos tocó ahorrar muchísimo combustible para llegar a la meta. Y pues bueno, lo logramos, lo hicimos mejor que todos los otros carros, equipos y pilotos que estaban afuera en ese momento. Así que no, muy contento con el resultado, un gran fin de semana y a mitad de campeonato y tomamos el liderato de los puntos, así que
un buen fin de semana para todos nosotros. Piloto al cual le rinde mucho en todo de competencias, en las fórmulas, en los prototipos y en los vehículos, pues en los superturismos, por decirlo de alguna manera. En los GT también le debe rendir mucho a Gabriel Chávez. Ojalá tuviera la oportunidad de tener un equipo grande en el campeonato IMSA, y sí que me gustaría verlo en las 24 horas de Le Mans, porque es un piloto que le rinde, Eduardo. Sí, señor, y mientras Norman siga entendiendo que las donas se hacen después de la bandera a cuadros, les puede ir muy bien. Saludo muy efusivo de Norman, de Ryan Norman a Gabriel cuando entregó el carro, porque quien terminó la competencia fue Gabriel Chávez, ¿no? Entonces, muy efusivo de haber conseguido esa segunda victoria, y lo más importante de la victoria es que ascienden al primer lugar del campeonato, ¿no? Que es lo más importante. Creo que muy merecido para Gabriel, un piloto que, como usted dice, la mueve muy duro. Sí, El sí. hombre en lo que lo monten lo hace rendir. Y además tiene una ventaja, y es que no es de esos pilotos que destroza el carro, sino al contrario, es un piloto muy cuidadoso, generalmente lleva el carro a la meta como se lo entregaron. Es que usted correr ya sabiendo que tiene una limitante en combustible, que tiene que ahorrar, pero que tiene que hacer rendir el carro, ya las variables se le complican un poco. Entonces tiene su mérito, su trabajo y su dedicación para llevar el carro a la meta. El siguiente invitado nos lo presenta usted, Eduardo. Sí, mi siguiente invitado es un instructor muy reconocido de motociclismo en el país, al que acudimos para que nos hablara de varios aspectos del motociclismo, dada esta reactivación y dado que muchas personas han encontrado en la motocicleta la solución a no estar en el transporte público por temas de distanciamiento social. Estamos hablando de Rodrigo Sánchez, que creo que muchos lo conocen más bien como Gogi, y acerca de cómo ha crecido el uso de la moto es a lo que se refiere la primera pregunta, y esto nos dijo. Les quiero contar que el parque automotor de motociclismo ha crecido en los últimos años vertiginosamente gracias a que es uno de los principales medios de transporte que hay en el país y en el mundo. Es un medio muy económico, independiente, donde la persona puede también tener un distanciamiento en épocas de lo que estamos viviendo como la pandemia. Ese parque automotor ha ido creciendo también en los años en que las personas han podido adquirir los modelos más nuevos. Entonces estamos viviendo un cambio generacional de motociclismo, donde los nuevos modelos vienen muy relacionados con el medio ambiente, con normas Euro 3, Euro 4 y Euro 5. Debido a la pandemia, el Euro 5 se vio limitado un poco, pero vamos muy bien. Mire una cosa, yo no sabía que ya estábamos aplicando normas Euro 5 de contaminación, y eso creo que todo eso nos debería ser más familiar a todos, porque esos son avances muy importantes, no solo para el cuidado del medio ambiente, sino para la seguridad de los motociclistas, ¿o no, Gilberto? Sí, claro que sí. Y eso va relacionado con la siguiente pregunta que le hicimos también a Rodrigo, y fue cómo analiza la accidentalidad que se presenta con las motos. Y esto nos dijo. Bueno, en el lado de la accidentalidad, lamentablemente, ha sido una pandemia que siempre ha estado presente en el mundo. En Latinoamérica, obviamente por las condiciones de la infraestructura, es el primer problema que tenemos. La cantidad de fallecidos, que son casi 3.000 a nivel nacional. El segundo es que las personas que tienen moto no tienen un proceso de enseñanza adecuado, lo cual desde el Estado en adelante hemos sido todos cómplices de entregar motos sin enseñar. Entonces creo yo que es importante que el motociclismo tenga un proceso de enseñanza adecuado y que las personas tengan, digamos, propia responsabilidad. Bueno, sin lugar a dudas, lo que nos dice Rodrigo, la enseñanza y la infraestructura. Esperemos en mejorar en eso y que el país también se ponga pilas con esos ítems. ¿O no, Eduardo? Yo creo que en temas de motociclismo apenas estamos empezando el camino de la educación y la conciencia, pero el mercado del motociclismo ya es gigante, entonces creo que el trabajo es mucho. Pero paremos un segundo ahí, porque les voy a hablar de una noticia que a mí me ha puesto un poco melancólico, y es porque una de las escuderías más representativas de la Fórmula 1, una de las tres más ganadoras hasta hace muy poco que Mercedes entró,
Y yo diría que de los grandes, la única que estuvo en la Fórmula 1 enteramente para competir y no para vender carros en la calle, pues se vendió, se va a la familia más representativa, creo yo, de la Fórmula 1 y no podíamos dejarla pasar en más velocidad, Rubiel. Yo sé que usted tiene un montón de comentarios que vamos a hablar un montón después de esta pequeñita reseña. Una de las familias más emblemáticas, que digo, la familia más emblemática que todavía quedaba en la Fórmula 1, se despidió este fin de semana en el marco del Gran Premio de Italia. Estamos hablando del conocido equipo Williams, que si somos honestos, de los equipos más grandes de la historia de la Fórmula 1, es el único que fue creado realmente para correr y no quería vender carros en la calle. Formalmente en la Fórmula 1 empezó en 1977 cuando Frank Williams y Patrick Head se unieron en el proyecto para sacar el mejor equipo privado de Fórmula 1. Pero no hay que desconocer que antes Frank Williams vino con sus carros propios de Fórmula 2 a correr el Gran Premio de la República de Colombia en 1971. A bordo de sus Fórmula 2 iban nada más y nada menos que Derek Bell y Henry Pescarolo. Todo esto lo compitieron en el Autódromo Ricardo Mejía, que quedaba a las afueras de Bogotá. Fueron 2 fines de semana con 2 carreras cada fin de semana. Y esos vehículos eran March Cosworth, con los que también corrió la primera temporada de Fórmula 1 en el 77, debutando en el Gran Premio de España, donde el piloto fue Patrick Nivet. Ya en 1978 empezó a construir sus propios autos y todos empezaban por FW y un número. En 1979 fue Clay Regazzoni el que le dio la primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y en 1997 fue Jacques Villeneuve, también en el Gran Premio de Gran Bretaña, quien le dio su victoria número 100. Su primer campeonato, 1980 con Alan Jones, donde consiguió no solo el mundial con el piloto, sino su primer campeonato de constructores. Después del 97 salió muy mal en motores, pero en el 2000 volvió con BMW y de la mano de Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher volvieron a conocer el primer escalón del podio. Un equipo con 7 campeones mundiales, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve, nombres nada despreciables, y 9 campeonatos de constructores entre 1980 y 1997. Recordemos que solo 3 años después de empezar su carrera en la Fórmula 1, ya tenía un campeonato de constructores y un campeón mundial de pilotos. En 2020 ha sido comprado por el grupo financiero Dorrington Capital, que lo único que va a conservar de esa prestigiosa familia y tradicional trabajo es el nombre. Don Rubiel, yo sé que con esta pregunta no lo voy a corchar. ¿Cuál fue el último ganador que tuvo Williams? El último ganador que tuvo Williams fue el Chamo, Pastor Maldonado, Gran Premio de Barcelona del año 2012. Esa fue la última victoria que tuvo Williams, pero además este año completa 23 años sin ganar un campeonato mundial. Ya, si lo logra, no será de la mano de Sir Frank Williams, pero esperemos que Dorrington, el gigante que ha comprado, inversionista, ¿no? Porque a la hora de verdad es un inversionista que ha comprado el equipo, que ojalá pues le entregue las herramientas suficientes para que las cosas le salgan bien a él en su inversión y al equipo, porque todo el mundo o todos queremos volver a ver a Williams tratando de hacer las cosas bien. Como bien ha hecho las cosas el señor Pierre Gasly, porque ahora después de que terminemos de ver la nota de la victoria del francés, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en la Fórmula 1 el domingo pasado. Veámosla. Hacía 24 años, un francés no ganaba en la Fórmula 1, y en Monza, un joven galo con la misma edad, Pierre Gasly, se convirtió en el ganador 109 de la Gran Carpa y el número 13 de su país. La carrera tuvo 2 actos, el primero con un Hamilton dominante y el segundo con 4 protagonistas. El error de Mercedes al entrar a Hamilton a cambiar neumáticos con el pit cerrado, lo que le originó una sanción, la bandera roja causada por el accidente de Charles Leclerc de Ferrari, el maravilloso espectáculo de las últimas 27 vueltas y para cerrar, un podio sin la presencia de Red Bull, Mercedes o Ferrari desde 2012. A Pierre Gasly de Alfa Tauri lo acompañaron en el podio Carlos Sainz de McLaren y Lance Stroll del Racing Point. Tal vez lo último que habría que añadirle a esta nota es que desde el año 2013 no había un ganador
ganador de carrera que no fuera uno de estos tres equipos que nombré, Ferrari o Red Bull. En esa época, en ese último Gran Premio del año 2013, si no me equivoco, lo ganó Kimi Raikkonen con un Lotus. ¿Sí? Ya después vinieron los que ahora están dominando al lado de Mercedes la temporada o las temporadas de la Fórmula 1. Pero ¿qué tiene de bueno esto que acabamos de ver y lo que vivimos el domingo pasado? Hace un instante antes de arrancar nuestro programa decía Gilberto, sería totalmente diferente el panorama donde no estuviera Hamilton con un equipo Mercedes, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sería de pareja la competencia? Pero no es lo histórico de la Fórmula 1. El histórico de la Fórmula 1 es que siempre haya un equipo dominante y que siempre haya épocas en las cuales son aplastantes, ¿no? Del 2000 al 2004, pues Ferrari mandaba la parada y no había nada que hacer. El Renault 4 de Williams que manejaba Juan Pablo Montoya, que era el que se le acercaba y siempre quedó varias veces, una par de oportunidades tercero en el campeonato. Pero Williams también tuvo su momento. Williams tuvo su momento en las décadas en la década de los 90. ¿Sí? Finalizando los 90, los McLaren también Sí, tuvieron un par de 98 y 99 con Mika Mika Hakkinen Hakkinen. Sí. y David Coulthard. Después hubo 2 años de dominio de Renault con Fernando Alonso. Benetton Sí. también estuvo dominando en una época. Sí, cuando ganó los dos primeros. Después llegó el equipo Red Bull con Sebastián Vettel, que también tuvo sus años. Bueno, del 2010 al 2013, ¿no? Sí. 4 años seguidos ganando y aplastaban a todo el mundo, ¿no? Que era súper aburrido eso también. A mí lo más divertido de la carrera, honestamente, me pareció las últimas 5 o 6 vueltas cuando Sainz a cazar a Gasly y Gasly a no desconcentrarse. Ese fue el juego de las últimas 5 vueltas. Sí. Y lo, sí, y lo que comentaba el equipo de McLaren, lo que le decían a Carlos Sainz, que tuviera mucho cuidado, que muy clínico, que cuidado al llegarle, porque la verdad estaba muy apretado, muy apretada la carrera. Iba por entre los pianos, pero mire, Pierre Gasly es un joven piloto francés de 24 años que llegó a la Fórmula 1 sin poner dinero. No es piloto de paga, ¿sí? Y tiene su historia. Llegó a Red Bull, no le fue bien en Red Bull y el señor Marco, con su agradable humor, tomó la decisión de que se devolviera al segundo equipo, ¿sí? Sí. Pero ¿recuerdan en qué año llegó y a qué equipo llegó y cuál era su compañero de equipo? No lo tengo en mente. Llegó a Toro Rosso primero en el 2017. Su primer gran premio fue en Malasia y su compañero de equipo, para que lo recuerden muy bien, fue Carlos Sainz. Que también llegaba a Red Bull, a Toro Rosso. Toro Rosso. Después no le gustó al señor Marco, que no, que corría mal, que era bueno, y lo sacó de ahí. Y ahora pues subió a Albon y ya tampoco Albon está rindiendo, entonces todo el mundo está diciendo que nuevamente Gasly va a Red Bull, pero no se sabe. El hecho es que demostró que anda, que corre bien y que es un muchacho inteligente, Eduardo. Al final la presión lo hubiera podido sacar un poco del orden, ¿no? Sin duda, yo estuve pendiente de que lo sacara del orden, la verdad, pero fue muy preciso, contrario a Sainz. Sainz sí venía un poco más ansioso, en un par de curvas salió de lado, a un estilo muy rally, muy de los Sainz de su papá, sí. Pero lo supo manejar, pero creo que ahí estuvo la fase para no llegarlo, mientras Gasly lo manejaba perfecto. Y con lo que usted decía de Red Bull, tengo una aclaración. Salvo Mark Webber, ese segundo carro de Red Bull es un quemadero de pilotos. Sí, porque entre Webber y Vettel, pues ahí venían las peleas y muchas veces se sacaron de competencia porque eran buenos los dos, ¿no? Eran muy buenos. Le presentaba cara a Webber a Vettel y a Vettel, pues siempre que ha sido consentido no le gustan las cosas y se pegaban unas estrelladas, se sacaban de pista y terminaban con dolor de cabeza. Y recuerden hace 2 años la estrellada entre Verstappen y Ricciardo también. No le iba a decir. Bueno. Se han quemado Ricciardo, Albon se va a quemar, Gasly. Ese segundo carro yo no quisiera tenerlo. Sí. Bueno, sí, es verdad.
Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado, con el popular Gogi, y pues que sea Pipe quien le haga la siguiente pregunta. Bueno, ya esta sería la tercera intervención con él. Y pues bueno, lo importante de la segunda pregunta que le hizo Gilberto, eh, pues es importante saber qué se está haciendo, y sobre todo las campañas a corto y mediano plazo, para evitar tantos accidentes. Pues ya lo mencionó y son bastante críticos las situaciones que se dan por eso. Entonces, esto fue lo que nos dijo. A corto plazo, las normas han ido endureciéndose, lo que hace que la gente pues, esté más limitada, sin también mejorar en la parte de capacitación. A mediano plazo ya se ven sí unas estrategias claras desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde la Secretaría de Movilidad, desde hace unos años, que han venido implementando unos cambios para que las ciudades sean más preparadas para poder cuidar más a todos, no solamente a los motociclistas, peatones, ciclistas y automóviles, sino que también están generando una normativa que permita regular mucho más esa parte. Bueno, la verdad es que cualquier tipo de, digamos, de medidas que se tomen siempre serán bienvenidas, y más si se hacen tanto a corto, mediano y largo plazo, porque así sería efectivo, digamos, a lo largo de todo el tiempo, desde un principio, pues, que como nos comenta, pues, Rodrigo. Bueno, Rubiel, tú le hiciste otra pregunta, cuéntanos. Sí, sí, pero antes de eso quisiera pues aclarar que Gogi pues no es solamente un instructor de motociclismo deportivo, sino es un instructor de motociclismo. Le enseña a la persona que quiere subirse a una moto por primera vez y que quiere tener ese vehículo como medio de transporte y saber defenderse en los momentos en los cuales, como en el tránsito alocado de las ciudades colombianas, pues pueda tener alguna preocupación, algún incidente o algún posible accidente. Esa es la ventaja que tiene Gogi, en que le puede hablar a usted de los dos aspectos, ¿no? Y hablando de los dos aspectos, yo le pregunté por la parte deportiva. Yo le dije, bueno, ¿cómo está el tema de los protocolos? ¿Cómo va a funcionar esto de aquí en adelante? Y esto nos contestó. Teniendo en cuenta la pandemia, los protocolos que se establecen en Colombia todavía son muy básicos. A nivel mundial vemos como el campeonato MotoGP sí tiene unos protocolos muy altos, donde ya están operando, llevan ya bastantes válidas ocurriendo, pero los protocolos son muy estrictos, como por grupos, por familias. Cada equipo tiene que ser una familia, tiene que prepararse, tiene que cuidarse, y eso logra llevar a cabo que los protocolos se pueda detectar si hay un posible caso de COVID, y gracias a Dios por ahora no. Entonces en Colombia estamos tratando de implementar muchos de los que ya se han avanzado. Las pistas están todavía paradas, mucho de las personas que quieren ir han ido haciéndolo paso a paso, pero creo yo que todavía estamos lejos de poderlo hacer bien. Bueno, esperemos que, como dice Gogi, en el motociclismo se apliquen los protocolos que deben ser, el cuidado que se debe tener para que se realice la actividad nuevamente del motociclismo deportivo en nuestro país. Y ahora viene el hombre de los problemas, le vuelvo a decir, él se mete, él solito se sale. Aquí viene la nota con don Pipe. Bueno, a veces alguien tiene que hacerlo y la gente lo pide, ¿no? Eso es importante, hay que escuchar. Y más importante es que siempre va a haber temas nuevos, y como se lo tiene un principio, vamos a hablar del timón de la F1. Todo el mundo sabe que los pilotos tienen que mover algo, pero la pregunta es qué tanto mueven y cómo se mueve eso, ¿ya? Entonces, aquí les viene la sección de un piloto de Fórmula 1, qué es lo que tiene que hacer para manejar con un timón de Fórmula 1. Los volantes de F1 son un apartado importante para el piloto y su desempeño en competencia. Hay de varias formas y distribuciones de botones, aun cuando sus funciones sean similares, ya que el desarrollo de uno de estos es un secreto bien guardado. Cada uno están hechos exclusivamente para el piloto, buscando la máxima ergonomía y accesibilidad. Un ejemplo sería el equipo Ferrari, con respecto a Mercedes, y la ubicación del limitador de velocidad, que a pesar de tener la misma funcionalidad, pueden estar con un diseño diferente y en el otro extremo del volante. Además, si miramos puntualmente un equipo como Mercedes, veríamos que entre Hamilton y Bottas
también hay diferencias por las preferencias de cada uno de ellos. Se sabe que las funcionalidades que se esconden detrás de un volante son muchas, pero no todas se usan con frecuencia e inclusive algunos parámetros no se cambian en toda la carrera, a no ser que se le notifique por radio al piloto. Dicho esto, los botones, perillas o palancas más usadas son las que están en la cercanía de los dedos del piloto, buscando la menor cantidad de movimientos bruscos en las manos que pueda afectar la trayectoria en su conducción, además también de evitar una falsa presión de alguno. Un ejemplo de funcionalidad es la radio o el limitador para los boxes, ya que estos se usan con mucha frecuencia a lo largo de la carrera. Es importante tener en cuenta que los cambios que pueden hacerse en un auto de F1 en medio de la carrera es responsabilidad exclusiva del piloto y solo se hacen a través del volante. Esto significa que los ingenieros no pueden hacer cambios de parámetros en medio de la competencia y solo pueden darle la orden al piloto para que lo realice. Por eso se les entrega a los pilotos un manual extensivo, para que estudien y sepan todos los mapas motor y qué modificaciones pueden realizar según las necesidades de la carrera. Un ejemplo es la detección de fallos de un sensor. Se le informaría al piloto que cambie un botón rotatorio e ingrese un código, por ejemplo el 34, para que lo deshabilite. Por ende, el piloto tiene unos botones como el +10 y el +1 para hacer la suma junto con la confirmación para deshabilitarlo. Esto haciéndolo a más de 300 km por hora. Por eso, entre equipos buscan siempre saber estos mapas motores, para poder saber qué botones rotativos dan más potencia o cuáles no, y hacer sus propias estrategias. Esto le pasó a Ferrari, que le tocó cambiar sus códigos porque Mercedes lo terminó descifrando. Para la siguiente sección informativa tomaremos un volante y desglosaremos botón por botón en donde encontraremos funcionalidades muy curiosas como el de tomar agua y algunos viejos conocidos como el cambio de marchas y otros muy importantes como el famoso DRS que siempre ha dado polémica. Espero que les haya gustado y espérenos en el próximo capítulo. Bueno, esto será una de creo que serán 2 o 3 partes, depende que tanto pues el tiempo lo permita, pero la intención es esta, ¿no? Explicar poco a poco cómo funciona y pues pareciera difícil, pero miren que al final no lo es tanto, simplemente es cuestión de percepción. Sí. ¿Cómo lo mueve, Pipe? Sí, es importante. Y hay que decirle a las personas que nos siguen, que nos están viendo, obviamente quedan muchas dudas, ¿no? Hay muchas preguntas que nos las pueden ir haciendo aquí en el programa después de lo que acaban de ver, o cuando montemos las notas en la página, las vuelven a ver, dudas que tengan nos escriben y les vamos dando respuesta. Habría que traer un ejemplo, un amigo nuestro de la casa, Julián Leal. Yo recuerdo cuando hizo el test en el año 2014, le entregaron un manual, ¿sí? 4 o 5 días antes para que se aprendieran cada una de las partes del timón y para qué servía. Así que... Hay un video, a ver si usted lo recuerda, Rubiel, de Sebastián Saavedra, antes de sus primeras 500 millas de Indianápolis, con el timón de su Indy, los ojos tapados, y él tenía que hacer todos los comandos que le decían en el timón sin ver. Y en eso gastaban su tiempo. Muchas horas de estudio. Muchas horas de estudio, sí señor. Y mucha memoria muscular también ahí aplica. No, es que para moverlo como lo mueven, toca tener memoria muscular. Es correcto. Pero hay gente que lo mueve más rápido, hay gente que lo mueve más despacio, y en este caso vamos a hablar de las noticias rápidas. Y en las noticias rápidas no podemos dejar pasar el accidente de Juan Pablo Montoya en la última carrera de IMSA, en donde este Ferrari de carambola vino y se lo llevó mientras estaba intentando coger el liderato de la carrera. El mismo Juan Pablo Montoya se encuentra en la lista de los pilotos que correrían las 24 horas de Le Mans 2020 alineado en el Dragon Speed en un LMP2 reemplazando al brasilero Pipo Derani, que por COVID-19 no podría llegar a Francia. Por el lado de la IndyCar se confirmó que Jimmie Johnson, el múltiple campeón de NASCAR, cerró un contrato con el equipo de Chip Ganassi para correr 2 años carreras de IndyCar en circuitos. Y hablando de IndyCar, les cuento que este fin de semana corre en Mid Ohio 2 carreras, sábado y domingo.
Hoy más temprano, Ferrari lanzó la decoración que tendrá en su carrera número 1000, que será la próxima carrera de la Fórmula 1 en Mugello, el Gran Premio de la Toscana. ¿Qué opinan? Otra cosa que se supo es que Checo Pérez se va de Racing Point. Con un emotivo comunicado se despidió del equipo y dejó la puerta abierta para que cualquier equipo tome sus servicios. Pero esto también le abre la puerta a Sebastián Vettel para que se vaya el año entrante para Racing Point, o como se va a llamar, para Aston Martin. Otro que cambia de nombre es Renault, que cambia de nombre a Alpine F1 Team y cambia sus conocidos amarillo y negro por la bandera francesa, azul, blanco y rojo. De otro lado, MotoGP estará en Misano, corriendo su competencia este fin de semana. Esperemos a ver si Gilberto vota por Miller ahora que les pregunte. NASCAR tendrá su carrera en Richmond y como NASCAR no ha hecho clasificaciones en todo el año, ya sabemos que la pole position la va a tener Kevin Harvick. El campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se estrena como dueño de equipo en la categoría Extreme E con su vehículo X44, obviamente inspirado en su número de Fórmula 1, pero es un equipo completamente eléctrico en un campeonato de 4x4 100% eléctrico, lo que confirma su compromiso con el medio ambiente. Por el lado de los pilotos colombianos, Oscar Tunjo compite este fin de semana en el GT World Challenge en Francia, en el circuito de Magny-Cours, y Sebastián Montoya en la Fórmula 4 italiana que va a correr en Austria. Hasta aquí las noticias rápidas, que hoy fueron un montón. Bueno, ahí en las noticias rápidas vimos varias cosas. ¿Qué tal Montoya en las 24 horas de Le Mans? Otro cambio de nombre de un equipo de Fórmula 1. Pero les voy a hacer la pregunta obligada de estas noticias rápidas. ¿Cómo queda el podio de MotoGP en el Gran Premio de San Marino? Bueno, ¿y por qué no preguntan de Fórmula 1? Porque eso le iba a decir. Tengamos tanta suerte de que se vuelva a repetir uno que no se ha predicho. Sí, lo que pasa es que Mugello, pues obviamente es totalmente diferente a Monza, pero tiene un ingrediente terrible para Ferrari. Y le digo terrible por el momento que vive. Se va a disputar la carrera 1000 del equipo en la Fórmula 1. Y con público. Y el circuito de Mugello es propiedad del equipo Ferrari. Sí, señor, allá hacen muchos test, muchas pruebas privadas. Y que a uno le casquen en su casa es muy fuerte. No le gusta así. Si no, pregúntele usted al exalcalde de Bucaramanga, ¿no? Sí, señor. Entonces, pero no se me distraigan. ¿Cuál es el podio del Gran Premio de San Marino? San Marino. Oiga, Italia con muchas actividades este fin de semana, Fórmula 1 y MotoGP, ¿no? Sí, sí. Y la fórmula italiana que curiosamente no corre en Italia este fin de semana, la Fórmula 4. Paradójico. Es paradójico, ¿cierto? Su podio de MotoGP, el de Gilberto ya sabemos a quién incluye, cuáles son los otros dos, Rubiel, ¿cuál es el suyo? No, pues yo diría que las KTM están muy fuertes, ¿no? Entréguese con 3 nombres. Con 3 nombres. Me entrego con Dovizioso, me entrego con Quartararo y con Viñales. Dovizioso, Quartararo, Viñales. Listo. Gil. Viñales, Quartararo y Rossi. Uy, ¿cómo así que traicionó a Miller? Muy mal. Muy mal. Sí, pues. No, pero yo sí no traiciono, yo sí voy Rossi, Quartararo y vamos a hacerte la maldad, Miller. Yo me voy por Rossi, Viñales, Quartararo. Voy a darlo todo Yamaha. Todo Yamaha. De fábrica y satélites. Sí, de fábrica y satélites. Está buena. Bueno, Gil, estamos en sus manos. ¿Qué más hubo? Bueno, vamos a ver lo que ocurrió en las redes sociales, sobre todo temas de Fórmula 1 que fueron muy nombrados, así que vamos a ver. La gran mayoría de los fans de la Fórmula 1 contentos con el cambio del podio para este Gran Premio de Italia. Pierre Gasly como ganador en un Alfa Tauri acompañado por 2 pilotos de equipos no élite. Pues las predicciones estaban a más de 166.000 a 1 de coger ese podio, realmente muy difícil. Algunos anunciaron que Pierre ya estaba tocando el nuevo botón de retorno al equipo Red Bull. ¿Será esto posible?
En Francia fue noticia y en redes fue muy nombrado tras 24 años de la última victoria de un piloto francés. Recordemos que fue Olivier Panis en 1996 en el Gran Premio de Mónaco. Pero ¿cómo se vivió la victoria dentro del equipo? Este para muchos en redes fue el punto de quiebre de la carrera en el retiro de Magnussen. El adiós a una era de la familia Williams en la Fórmula 1. Y algunos memes, el cartel que estaba listo en la clasificación de la posible victoria de Hamilton. El atroz gran premio que hubo en el equipo Ferrari. La burla a Racing Point comentando que por lo menos hubo un Mercedes que llegó al podio. Lo que los fans piensan que sería la Fórmula 1 sin Hamilton, Bottas y Verstappen. Claro que sí, Mercedes llegó al podio, pero en la GP2, con el ganador de la competencia. And the medical cars won it. What a twist! What a twist! That is brilliant. Wait for it. Here's the winner, Dan Ticktum. Y algo del festejo de los pilotos de McLaren. Dan. Yes. Thank you. Give it back. Hola, soy Checo Pérez y vengo a registrarme como socio conductor Uber. Buen día, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás, Checo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Está difícil? Va. 1, 2, 3. Textualmente se emborrachó la policía, ¿no? En la celebración. Lo que le pasa a Norris con las botellas ahí. Buenas redes sociales, ¿no? Sí, yo también le habría quitado la botella si fuera mía, no me va a romper la del Gran Premio, aunque esas botellas son en fibra de carbono, ¿no? Las de los grandes. Sí. Pero bueno, vámonos a las redes sociales nuestras antes de despedirnos, Eduardo. Bueno, señor, las suyas, empecemos por las suyas. En Twitter, @RHBeltrán y en Instagram, @RHBeltrán63. Las de Pipe en Instagram y Facebook, @RFPineda1604 y ahí va a poner fotos de cómo es el túnel de viento de los timones. Las de Gilberto, Facebook, Instagram y Twitter, @LunaGil con doble N y doble L al final. Las mías, @EdoteroP en Facebook, Instagram y Twitter. Y las de este programa que pone contenido todos los días en Facebook, @másvelocidad.co. Y todo lo que ustedes están comentando en este momento por las redes sociales y han comentado todo el programa, si no se los contestaron ahorita, seguramente en el transcurso de la semana nosotros lo vamos a contestar. ¿O me equivoco, Rubial? No, señor, no se equivoca. Con la venia de ustedes, los que nos siguen, no sé, pero yo me divierto mucho en estos programas. Se pasa muy, muy bueno, muy rico. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañen el próximo miércoles con la edición 17 y con alguna locura que se nos ocurra. Muchas gracias y hasta entonces.